hoy. A ver, señorita Vázquez, ¿me ayuda? ¿Qué vimos la clase pasada, por favor? Vimos sobre los valores de valencia y números de oxidación. Bueno, estábamos hablando sobre este tema, ¿no? El número de oxidación y las valencias. Prácticamente el tema de las valencias, el número de oxidación, ya les mandé a repasar a ustedes, ¿no? De los metales de valencia fija, valencia variable y no metales. En la presencialidad, como les digo, como ya vamos a ver formulaciones químicas, yo necesito que eso sepan ustedes muy bien. Y ahí voy a cualquier momento, como actuación en clase, les voy a preguntar cualquier valencia de algún elemento químico, ¿no? Y eso va a ser calificado, así que por favor, pónganse a repasar, ¿sí? Ya les di con tiempo esa situación, que ustedes estudien para que básicamente comencemos con pie derecho. Cuando hablamos básicamente también de las diferentes formulaciones, ¿no? Que ya vimos de los compuestos químicos del número de valencia y número de oxidación, dentro de la química, ¿no es cierto? Y especialmente la química, mejor dicho, el instituto que rige las normativas en la química, ¿sí? Vimos con ustedes, no sé si ya vimos lo que es los diferentes tipos de nomenclatura. Sí vimos, ¿no es cierto? Ya hablamos algo de eso. Entonces, para hacer un resumen, les decía que cuando hablamos de la nomenclatura química, es la forma que nosotros vamos a identificar los diferentes compuestos químicos. ¿Sí? Permiten un ratito, está un poco lenta esta máquina. ¿Ya? Entonces, les decía, es la forma como nombramos a este tipo de compuestos. Dentro de las funciones químicas, ¿sí? Tenemos la función óxido, ¿sí? Que básicamente sirve o se forma al unir los metales con el oxígeno y también los metales con el oxígeno, ¿sí? Los metales con el oxígeno forman los óxidos básicos. Los metales, los no metales, perdón, con el oxígeno forman los óxidos ácidos o los oxoácidos, ¿no? Entonces, para esto necesitamos nosotros prácticamente nombrar a los diferentes tipos de compuestos, ¿no? Pero como decía aquí en el libro, cuando veíamos la lectura, simplemente qué ya no hacemos, ya cuál ya no se puede, ya no se le utiliza, ¿no? Que es la nomenclatura tradicional. En cambio, la sistemática y la stock es la que más se utiliza, ¿sí? Cuando hablamos de la nomenclatura sistemática, en este tipo de nomenclatura vamos a utilizar básicamente, este es el otro libro. Como dice aquí, por favor, ubíquese en la página 98. Dice la sistemática usa prefijos para indicar la composición, es decir, el número de átomos de cada elemento que forma parte del compuesto y además utiliza menos sufijos que la nomenclatura tradicional. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros debemos ver los prefijos de cantidad. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Alguien me puede decir cuáles son estos prefijos de cantidad? A ver, ¿cuáles son estos prefijos de cantidad? ¿Alguien tiene una idea? Los que usamos, como los kilos y eso. No, eso es otra cosa. A ver, nadie.
Los prefijos de Los, cantidad. los penta, hexa, Exactamente, eso sí es. ¿Sí? Tenemos mono, di, tri, tetra, hexa, penta, hepta, octa, nona, deca, en fin, esos son prefijos de cantidad, ¿no? Que nos indica 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, estoy mal aquí. 4, estoy al revés. Aquí es 5, aquí es 6, 7, 8, 9 y 10. Hexa es 6, ¿no? Penta es 5. ¿Sí? Entonces, esos son los prefijos de cantidad. Y también aquí puede ser di o bi, ¿sí? Que nos indica 2. Entonces, para nombrar a los diferentes compuestos químicos vamos a utilizar estos prefijos, ¿sí? Y también le adicionamos, como les digo, el nombre de la función química, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Dióxido de cloro, ¿sí? Pentaóxido de cloro, ¿sí? Son ejemplos, ¿no? Vean, ¿sí? Pentaóxido de vanadio o dióxido de vanadio, de divanadio, ¿sí? Entonces, ustedes ven que ahí estoy utilizando estos prefijos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso nos quiere decir la sistemática, ¿sí? En cambio, en la nomenclatura stock, ahí vamos a utilizar los números romanos, de acuerdo a las valencias que tengan, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí, digamos aquí, Li2O, ¿sí? En la nomenclatura stock, simplemente vamos a utilizar para la palabra óxido de litio, como tiene valencia 1, ¿no es cierto? Va a ir en números romanos el 1. ¿Sí? Esta viene a ser la stock. En la sistemática encontramos en cambio aquí monóxido de dilitio. ¿Sí? Ya se dan cuenta, ¿no? Monóxido porque está 1 y litio 2. ¿Sí? Por eso se llama monóxido de dilitio. ¿Ya? Entonces en la sistemática utilizamos esta indicando las letras de prefijos, ¿no? Mono, di. En cambio, el otro vamos a utilizar los números romanos. En la nomenclatura tradicional, ¿sí? Que ya según el libro nos indica que no utilicemos, pero yo sí les utilizo, ¿no? ¿Sí? Porque deben conocer, porque a veces no solamente se utiliza este tipo de libros, sino otros libros. Ahí utilizamos solamente, sería aquí, óxido de litio. ¿Sí? Cuando son valencias fijas, es fácil. ¿Sí? Cuando en cambio utilizamos valencia variable, ahí vamos a utilizar terminaciones oso e ico. ¿Sí? Oso menor valencia, ico mayor valencia. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Óxido mercurioso, óxido mercúrico. ¿Sí? Esa es la tradicional, oso e ico. Ya cuando veamos los no metales, los óxidos ácidos, ahí vamos a ver que ahí sí se utiliza también otras palabras, ¿no? Como es hipooso para la menor. Esta sería para la segunda valencia, ico para la tercera y para la cuarta valencia, per ico. ¿Sí? Porque en los no metales, ustedes si se acuerdan, trabajamos con 4 valencias. Flúor, cloro, bromo, yodo, tiene valencia más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Entonces ahí vendría 1, 3, 5 y 7. ¿Ya? Pero ahorita, como les digo, no les voy a hacer un poquito, sí, solamente para que tengan un conocimiento general. Pero básicamente tenemos la sistemática y la stock. ¿Sí?
sistemática utiliza prefijos de cantidad y la stock, métanse en la cabecita, utiliza números romanos, indicando la valencia de los compuestos. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a trabajar con los diferentes compuestos químicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro esta partecita? Bueno, vamos a comenzar con la primera función química. ¿Sí? Antes de esto, ¿no es cierto? Debemos ver qué son las fórmulas químicas. Básicamente, las fórmulas químicas es una expresión, ¿sí? Que nos indica cómo están formados los diferentes compuestos químicos, ¿sí? Como dice aquí, son una expresión gráfica de los elementos que forman los compuestos químicos. Nos aportan información sobre los elementos que forman una molécula, ¿sí? Sirven para conocer la clase de enlace, la masa molecular, el número de átomos y la masa expresada en gramos, ¿sí? Eso viene a ser una fórmula química, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Vean, aquí tenemos fórmulas, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de las fórmulas, podemos expresarlas de distintas maneras. Esto vamos más a utilizarlo cuando estudiemos los química orgánica, ¿no? Pero tenemos fórmulas mínimas, fórmulas moleculares, fórmulas estructurales, fórmulas electrónicas, ¿sí? Es la manera como vamos a representar a los diferentes compuestos químicos. Les pongo un ejemplo. Una fórmula mínima de un compuesto bien conocido es el CH4, que es el metano, ¿sí? Es una fórmula mínima. Tenemos la fórmula estructural, ¿sí? Aquí vean, tenemos CH4, ¿sí? Viene a ser el mismo compuesto, ¿sí? Sino es la manera como vamos nosotros a representar. Y tenemos la otra fórmula, la fórmula electrónica o de Lewis, ¿sí? Es igual. Tenemos así. En la estructura, en la fórmula electrónica o de Lewis, ahí vamos a utilizar puntos y asteriscos, ¿sí? Cuando ustedes vean una fórmula de esta manera, ¿sí? Representada por puntos o asteriscos, nos indica que es una fórmula electrónica o la fórmula de Lewis, ¿sí? Entonces, dentro de los diferentes tipos de fórmulas, vuelvo y repito, tenemos la mínima, la estructural, ¿sí? Y también tenemos la de Lewis o electrónica. También tenemos las desarrolladas, semidesarrolladas. Pero eso vamos a verle posteriormente. Pero básicamente tenemos que quedarnos con esto, ¿no? ¿Sí? Fórmula mínima, estructural y fórmula de Lewis o electrónica, ¿sí? Porque aquí nos está indicando los átomos o los electrones que tienen cada una de estas fórmulas. ¿Alguna pregunta, por favor, de esto? Estos son conocimientos previos que ustedes deben tener para poder comenzar ya con los diferentes tipos de compuestos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, vamos a comenzar con la primera función química, que es la función óxido, ¿sí? No sé si tengo todavía aquí. Ya. Aquí tenemos el óxido férrico. Ustedes pueden ver aquí que tiene algunos nombres, ¿no? Óxido férrico, óxido de hierro 3 y trióxido de dihierro, ¿sí? Este básicamente es un óxido. ¿Cómo se forman los óxidos? ¿Sí? Los óxidos, como les dije al comienzo, se pueden formar de dos maneras, ¿sí? Unas unidos el metal más el oxígeno que forma un óxido básico, ¿sí? Y la otra es los no metales con el oxígeno que forman los óxidos ácidos o oxoácidos, ¿sí?
Entonces, los óxidos se van a formar de estas dos maneras, vuelvo y repito, metal más oxígeno y oxígeno más no metal. Ahorita vamos a ver básicamente este compuesto que es el óxido básico. ¿Sí? Aquí tenemos también. Tenemos oxígeno más metal, óxido básico. Oxígeno más no metal, tenemos los oxoácidos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la formulación? Metal más oxígeno forma un óxido básico. ¿Ya? Esa es la formulación. Metal más oxígeno forma un óxido básico. ¿Sí? Esos óxidos básicos pueden formar con los metales de valencia fija y metales de valencia variable. Mucho ojo, por favor, estoy hablando solamente metales. ¿Sí? Valencia fija y valencia variable. ¿Sí? Forman los óxidos básicos. Entonces vamos a comenzar como los más sencillos, ¿no? Tenemos los metales de valencia más 1. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata. ¿Sí? Esos son monovalentes o valencia más 1. A estos les vamos a adicionar el oxígeno. Ponemos más oxígeno. Más oxígeno. ¿Ya? Y aquí, por favor, mucho ojo. Necesitamos necesariamente, como les decía, conocer el número de valencia. ¿Sí? De esto ya sabemos, ¿no? Todos tienen valencia más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Sí? Para que se forme un compuesto químico, necesitamos tener una valencia positiva y una valencia negativa. ¿Sí? En este caso, estos son los elementos que van a tener la valencia negativa. ¿Sí? El oxígeno es un anfígeno. ¿Sí? Y los no metales tienen dos valencias, una positiva y una negativa. ¿Cuál es la valencia negativa del oxígeno? A ver. A ver, ¿quién me dice? La valencia positiva del oxígeno es 246. ¿Valencia negativa? -2. -2. Ya, muy bien. Es -2. ¿Sí? -2, -2, -2, -2, -2 y -2. En el caso de los óxidos básicos, el oxígeno siempre va a trabajar con valencia -2, ¿sí? Que es la valencia negativa. ¿Ya? ¿Sí me entienden, no? Los que van a trabajar con valencia positiva van a ser los metales. En este caso, el oxígeno va a trabajar con valencia -2 en todas las formulaciones, sea fija o sea variable. ¿Ya? ¿Cómo sale el óxido de litio? ¿Sí? Entonces tenemos signo flecha, signo flecha, signo flecha, signo flecha, signo flecha. Ustedes saben que estos son los reactantes, ¿no es cierto? Aquí tenemos el signo flecha y vamos a tener el producto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Simplemente intercambiamos valencias. ¿Sí? ¿Qué significa para la palabrita intercambiar?
A ver. Les pongo un Ponerle al otro lado. Ya, exactamente. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. Hay el paralelo primero A, primero B, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes son del paralelo A. Pero digo, a ver, la señorita Castillo, en presencial se me va a ir al paralelo B. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ella ya no va a pertenecer al primero A, sino va a pertenecer al primero B. ¿Ya? Eso significa intercambiar. Aquí les tenemos, ¿no es cierto?, hacia arriba estos números. ¿Sí? Y los vamos a colocar como subíndices. Ustedes saben que el subíndice va abajo, ¿no? Entonces, ¿qué me queda aquí? Valencia del oxígeno, -2. Pasa abajo. ¿Sí? Y valencia del litio pasa al oxígeno. ¿Ya? Y me queda Li2O. ¿Sí? Valencia del oxígeno pasó al litio y la valencia del litio pasó al oxígeno. Con una salvedad. Como es 1, no se le coloca aquí. ¿Ya? Solamente colocamos de 2, 3, 4 en adelante. ¿Sí? El número 1 no va indicado aquí. ¿Ya? Entonces me queda como fórmula Li2. En el siguiente, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría? Na2O, K2O, Rb2O, cesio O, francio 2O y plata 2O. ¿Ya? ¿Ven? ¿Cuáles son los nombres? Nomenclatura tradicional. Óxido de litio. ¿Sí? Nomenclatura sistemática. Monóxido de dilitio. ¿Sí? Y la stock. Óxido de litio 2 en número romanos. Ah, no. Óxido de litio 1. ¿Sí? Casi cometo un error que sabemos cometer nosotros. ¿Sí? Como ven aquí, 2, le ponemos óxido de litio 2. No, tiene que ir el número de valencia. ¿Sí? Entonces aquí quedaría óxido de litio 1. ¿Ya? Eso les digo, casi cometo ese error. Y por lo general muchas veces cometemos. Como vemos aquí que está 2, ¿no es cierto? Ponemos 2. Pero en el nombre va óxido de litio 1. ¿Sí? Y dicen, ¿esa qué nomenclatura es? El stock. Ya ¿Ya? les- La tradicional, como les digo, simplemente va. Voy a borrar para que me entiendan. Vamos a hacer con el sodio. Ya. La nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional. Es óxido de litio. ¿Ya? Ay, perdón. Óxido de sodio. Ay. De sodio. ¿Ya? Esa es la tradicional. La nomenclatura sistemática. Ahí en cambio utilizamos prefijos de cantidad. Uno, mono, ¿no es cierto? Mono. ¿Sí? La función, óxido. Monóxido. Siempre vamos a poner la preposición de. Sodio, el metal. Pero aquí, ¿qué me falta? De disodio. ¿Ya? Dicen, ¿Sí? y siempre va a ir el di. Claro. De disodio. Porque nos está indicando aquí que tenemos 2. ¿Sí? En el caso que no hubiera estado nada, entonces quedaba monóxido de sodio nada más. ¿Ya? ¿Cuál es la stock? Ahí vamos a hacer óxido de sodio 1. Porque la valencia del sodio es 1. ¿Sí? No confundirse con este número. ¿Sí? No. En todos los elementos, las formulaciones, vamos a colocar el número de valencia con la que estamos trabajando. En número romano. Por eso es óxido
de sodio 1. ¿Ya? ¿Entendieron, por favor? ¿Entendieron? Más o menos, dicen por ahí. Bueno, ya vamos a la próxima clase. Vamos a hacer otros ejercicios, ¿sí? Pero básicamente, como ustedes pueden ver, con el litio es fácil, ¿no? Ya vamos a ver con valencia más 2, que ahí cambia otra cosita, se incrementa en esto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No?